Un saludo, mis queridos amigos y muchachos. Hoy arrancamos con el primer tema concerniente a matemática financiera referente al interés simple. Comenzamos definiendo algunos conceptos básicos que utilizaremos en los cálculos y determinación de los datos o algunas características de, en este caso, el cálculo de interés simple. Para ello vamos a definir o a establecer dos ejemplos y a partir de esos dos ejemplos, pues, podemos definir todas las características y datos de cada uno de los ejercicios. El primero, tengo aquí, me prestaron 100 bolívares por un mes y al final tuve que devolver 120 bolívares. Un ejemplo muy sencillo, me prestan 100 bolívares, al cabo de un mes tuve que devolver 120 bolívares. El otro ejemplo es, me prestaron 10.000 bolívares al 2% de interés mensual por un año. Bueno, ya teniendo estos dos ejemplos, vamos a definir cada una de las variables que establecen estos ejercicios. Vamos a definir como primer paso qué es interés. En nuestro caso, nosotros lo vamos a definir con la letra I mayúscula. Dice que el interés es el valor que se paga por el uso del dinero. ¿Sí? Dice, estamos estableciendo que es el valor que nosotros pagamos por el uso de un dinero que prestamos o que nos prestan o que invertimos. ¿Sí? En el caso del primer ejercicio, en el caso del primer tema, vemos que aquí en este caso me prestaron 100 bolívares y estoy pagando al final 120. Aquí muy fácil podemos decir que el interés es esa diferencia que pagamos de más por el préstamo de esos 100 bolívares. O sea que aquí el interés serían 20 bolívares de intereses, en este caso, deduciendo el primer ejemplo. En el caso del segundo ejemplo, en el caso del segundo ejemplo, fíjense que no definimos cuál es el interés que nos prestan o cuánto fue el valor que nosotros pagamos por el préstamo de los 10.000 bolívares que estamos haciendo en el segundo ejemplo. Entonces vuelvo y defino que el interés es el valor que se paga por el uso del dinero, el valor que se paga adicional, fuera del dinero que se presta. Segundo concepto sería capital. Nosotros lo definimos con la letra C mayúscula. ¿Sí? Y decimos que el capital es la cantidad de dinero prestado o invertido. En este caso, el capital en algunos otros libros, en algunos varios conceptos, está definido también con la letra K, que es capital. Podríamos decir que la K proviene de otro idioma. Está definido por BP, que significa valor presente, y también el capital puede estar definido por las letras BA, que también se puede definir como valor actual. Entonces decíamos que el capital es la cantidad de dinero que se presta o se invierte. En el caso del primer ejercicio, la cantidad que se presta o se invierte pues son 100 bolívares, es el dinero que se da o que se recibe como un préstamo. Y en el caso del segundo ejercicio, el capital vendrían siendo los 10.000 bolívares que me prestaron. Entonces, tenemos definido que el capital es el dinero que se presta o se invierte, fuera de los intereses, que ya lo acabamos de definir hace rato. Las letras que les estoy definiendo, la definición de cada uno de los conceptos, pueden ser cualquiera. Nosotros vamos a utilizar I mayúscula para los intereses y C mayúscula para el capital. Ahora definimos lo que es tasa de interés y eso lo vamos a definir con la letra I minúscula. También es llamado rédito. Decimos que tasa de interés o rédito es el porcentaje que se paga por el dinero prestado o invertido. En algunos libros se define también con la letra R. Entonces, fíjense algo, cuando hablamos de tasa de interés, que es muy distinto al interés,
La tasa de interés está definido por el porcentaje que se paga o se cobra por un dinero prestado o invertido. En el caso del primer ejercicio, no nos está definiendo cuál es la tasa de interés que se está estableciendo en los 100 bolívares que me prestaron. Ahora en el segundo ejemplo, donde me prestaron 10.000 bolívares, sí establece la tasa de interés. Fíjense que en el segundo ejemplo la tasa de interés es del 2% mensual. 2% mensual. Cabe destacar aquí en este caso que las tasas de intereses tienen que estar definidos por el periodo en que se cobran. En este caso, el segundo ejemplo, definimos que es 2% de interés mensual. Puede definirse en cualquier periodo de tiempo, puede ser un porcentaje mensual, un porcentaje trimestral, bimestral, semestral, trimestral, anual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la tasa de interés se puede definir en cualquier periodo de tiempo. Cabe también destacar que cuando en las tasas de interés no se refleja el periodo de tiempo a que se refiere esa tasa de interés, se asume que esa tasa de interés es anual. Entonces cuando veamos un porcentaje, por ejemplo, colocamos 2% y no definimos el periodo de tiempo, sabemos o suponemos que esa tasa de interés es anual. Como otro concepto tenemos el tiempo. Nosotros lo vamos a definir con la letra T. Y definimos que el tiempo es el número de periodos que dura el préstamo o inversión. Otros autores lo van a definir o lo definen con la letra N. Nosotros lo vamos a definir con la letra T minúscula. En este caso, pues lógicamente el tiempo, como definimos acá, es los periodos que dura el préstamo o la inversión. El tiempo donde ese préstamo se va a establecer desde un principio hasta un fin. Veamos que en el primer ejercicio definimos que el tiempo es un mes. Me prestaron 100 bolívares por un mes, donde tuve que pagar 120 bolívares. Y en el caso del segundo tiempo, no establece el tiempo. No establece el tiempo. Me están prestando 10.000 bolívares a una tasa del 2% mensual. Perdón, sí establece el tiempo. Por un año. Por un año. Entonces en el segundo ejercicio, en el segundo ejemplo, el tiempo está establecido por un año. Cabe destacar aquí en estos conceptos básicos también que cuando estamos trabajando o calculando alguno de estos conceptos o alguno de estos definiciones, la tasa y el tiempo, la tasa de interés y el tiempo tienen que estar definidos en la misma periodicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tasa de interés se define que es mensual, el tiempo debe ser establecido en meses. O si el tiempo es establecido en años, la tasa de interés debe estar establecida en años. Si la tasa de interés está establecido en semestres, el tiempo tiene que estar establecido en semestres. O sea, se debe manejar el mismo tiempo, la misma periodicidad o el mismo tiempo para los dos, para la tasa de interés y el tiempo, cuando estemos trabajando con este tipo de ejercicios. Vamos aquí a definir las variables de cada uno de ellos. Vemos que en el primer ejemplo, el capital vienen siendo los 100 bolívares. Aquí está. Capital es igual a 100 bolívares. El tiempo, en este ejemplo, establecimos que es un mes, que fue un mes donde en un mes tuve que pagar 120 bolívares. Y la tasa de interés en este caso no está definida. Mediante las fórmulas que vamos a establecer más adelante podemos definir esa tasa de interés. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, el capital que se está estableciendo aquí fueron 10.000 bolívares. La tasa de interés que se estableció es de 2% mensual y el tiempo que se está estableciendo en el segundo ejemplo es un año. Entonces aquí están cada uno de ellos.
C es igual a 10.000 bolívares, I minúscula es igual al 2% mensual y T es igual a un año. Entonces fíjense aquí en el segundo ejemplo que tenemos una tasa de interés mensual y un tiempo en años. Para trabajar con esta fórmula, cuando vayamos a trabajar fórmulas con estos datos, con estas características, tenemos que establecer el tiempo en la misma unidad de medida. Si la tasa de interés mensual, entonces establecemos cuántos es este año en meses. O si establecemos el tiempo en años, entonces debemos establecer cuál es la tasa de interés anual, lo que le estaba diciendo hace rato. Otro concepto básico es el valor final. Otros lo definen como monto. Es la suma del capital más los intereses. ¿Sí? Fíjense en este caso que está aquí. En este caso, al final, en el primer ejemplo, se dice que tuve que devolver 120 bolívares. En ese caso, ahí se está refiriendo a que devolvió los 100 bolívares que prestó en un principio más los intereses. O sea, estos 120 bolívares vendrían siendo el valor final en el primer ejemplo. 120 bolívares sería el valor final, donde serían los 100 bolívares más 20 bolívares, que serían los intereses que deducimos aquí, que son los que se están pagando, porque se pagó 120. En el caso del segundo ejercicio, el valor final no está establecido. No está establecido porque solamente establecimos el capital, la tasa de interés y el tiempo. Después de que calculemos alguno de ellos o calculemos los intereses, si podemos deducir el valor final, que el valor final sería la suma del préstamo o el capital más los intereses. Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos para poder definir las variables de esos enunciados. Por ejemplo, primer ejemplo, presté 250.000 bolívares al 15% anual por 3 años. ¿Cuáles son los datos que tenemos aquí? En este caso tenemos el capital por 250.000 bolívares. Tenemos una tasa de interés definida por el 15% anual y tenemos un periodo de tiempo por 3 años. Entonces tenemos tres características aquí o tres datos. C, que es igual a 250.000 bolívares, I minúscula, que es igual al 15% anual, y T minúscula, que es igual a 3 años. En el segundo ejemplo, establecemos que me prestaron 5.000 bolívares y me pagaron 500 bolívares de intereses. Aquí los únicos datos que refleja esto es el capital, que está definido por los 5.000 bolívares que me prestaron, y los intereses, no la tasa de interés, los intereses que me pagaron, que son 500 bolívares. Entonces en el segundo enunciado aquí está definido C por 5.000 bolívares y la I mayúscula por 500 bolívares. En el tercer ejemplo dice que invertí 180.000 bolívares al 13% anual. Aquí en este enunciado estamos definiendo que el capital, lo que se invirtió fueron 180.000 bolívares, que es el capital, y el 13% anual vendría estando establecido por la tasa de interés. Entonces en el tercer enunciado C sería igual a 180.000 bolívares y la I minúscula vendría o estaría establecido por el 13% anual. Vamos a ver algunas características del interés simple. La primera característica es que el interés no se acumula al capital. Generalmente se paga periodo a periodo. Esta es una de las características muy fundamentales del interés simple, donde a medida que va transcurriendo el tiempo, el capital sigue siendo el mismo. O sea, los intereses no se le van sumando al capital, sino se van pagando periodo a periodo. Y en caso tal de que no se pague, pues lógicamente los intereses se irían acumulando, pero no se le sumarían al capital. O sea que los intereses no se van a sumar al capital, sino se van pagando periodo a periodo o se van acumulando periodo a periodo.
Por ejemplo, en este caso, tengo un capital de 100.000 bolívares y tengo un interés mensual de 3%. Esto quiere decir que mi interés es de 3.000 bolívares, ¿sí? Si yo voy a establecer que mi interés mensual es de 3.000 bolívares, quiere decir que mensualmente yo debo pagar 3.000 bolívares por el préstamo de estos 100.000 bolívares. Entonces, cuando termina el primer mes, pago de intereses 3.000 bolívares. Cuando termina el segundo mes, se pagan 3.000 bolívares de intereses. Cada vez se van pagando 3.000 bolívares de intereses. Así se calculan. Así se paguen o no se paguen, se establecen los 3.000 bolívares de intereses. ¿Qué pasa si llega el primer mes y no pago los intereses? No importa. O sea, no importa en el sentido de que ese interés no se va a acumular o no se va a unir con el capital, sino se va a establecer que el capital siempre va a ser el mismo. La otra característica es que el interés siempre es el mismo, partiendo de lo que estábamos hablando anteriormente. Establecemos los 100.000 bolívares de préstamo y un interés de 3.000 bolívares. Tenemos establecido un interés de 3.000 bolívares. Quiere decir que el primer periodo por ese capital vamos a pagar 3.000 bolívares. En el segundo periodo por esos 100.000 bolívares vamos a pagar los mismos 3.000 bolívares, o sea 3.000 bolívares más. Y en el tercer periodo vamos a pagar 3.000 bolívares más. O sea que el interés siempre va a ser el mismo en los distintos periodos que tengamos. Si lo tenemos por un periodo de 12 meses, pues los 12 meses, cada mes, si vamos a pagar mensualmente, pagaremos 3.000 bolívares. La tercera característica es que los intereses siempre se aplican al mismo capital, partiendo del mismo ejercicio, lo que estábamos hablando anteriormente. Los intereses siempre se aplican al mismo capital, o sea que el capital en el cálculo del interés siempre va a ser constante, igual que el interés. Siempre se va a pagar según los periodos que establezcamos el mismo periodo de tiempo, el mismo interés, perdón. Igualmente establecemos que cuando llega el segundo periodo aplicamos el interés al mismo capital que son los prestados y se calcula que el interés es el 3% en el caso de este ejemplo. Igualmente para el tercero, cuarto, quinto periodo, dependiendo de todos los periodos que se establezcan. Bueno muchachos, este ha sido la primera presentación de el interés simple. Esperemos en un futuro no muy lejano subir algunos ejemplos y algunos ejercicios que vamos a compartir en clase y por acá también. Hasta luego.